Soy catalana, pero mis padres son argentinos. Y es extraño porque no me siento ni catalana del todo, ni argentina del todo. Es como si me mantuviera en el aire, volando. Porque todo formaba parte de un proyecto que tenía como objetivo un mundo mejor, más justo, con una idea de solidaridad y compromiso que hoy, actualmente, es impensable. Mi abuelo, Andrés Cabo Simón, médico pediatra, psicoterapeuta de niños y adolescentes, fundador de la primera cátedra de psicoanálisis de la Universidad de Mar del Plata, miembro activo en la lucha peronista de izquierdas, exiliado político en diciembre de 1976 en Barcelona, junto a sus 5 hijos y su mujer. Mi padre, Marcelo Taboada, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades de Mar del Plata, perteneciente a la Juventud Universitaria Peronista, licenciado en Psicología en Barcelona y actualmente gerente de una empresa de consultoría y de formación. Exiliado en Barcelona en diciembre de 1976, junto a su mujer y su familia. Mi madre, Tesi, hija de Andrés Cabo y de María Sara Suárez, Pirucha, militante de la Juventud Peronista en la Universidad de Mar del Plata, licenciada en Psicología en la Universidad de Barcelona. Ejerce como psicoterapeuta desde 1986 hasta la fecha, docente de cursos de psicología. Exiliada en Barcelona en diciembre de 1976, junto a su marido, sus padres, hermanos y abuela. Mi tía Alejandra Taboada, hermana de mi padre. Mi abuela Nelly, madre de mi padre. Mi abuela Pirucha, mujer de Andrés. Mis primos hermanos, Gabriel, Juan y Laia. Ninguno de mis objetivos se cumplió sacando los individuales, pero el hecho de formar parte de los objetivos para el futuro me permitió sentirme muy bien, siempre. Lo que mis hijos dicen, Felisa dice, abandonaste a tus hijos por los de afuera. Que todos deseamos para todo el mundo y para todos los hombres del mundo. No estaba ni dispuesta a matar ni a que me matasen. Claro. Por esto, ¿no? Entonces lo dejé
pero por mi apellido y por ser la hija de Andrés Cabo y por ser la novia de Marcelo, en ese momento de tu padre, también estaba muy, o sea, tenía mucho miedo. Estabas en peligro. Estaba en peligro, sí. Con una visión así cristiana de los derechos humanos, el de la vida es fundamental, el de la libertad es importante, también los del trabajo, de la familia, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente, más que un hecho, una batalla ganada, que hubo muchas pequeñas batallas ganadas, yo lo que recuerdo con más alegría, y es algo que siempre me llenaba, era el sentimiento de solidaridad, digamos, de colectivo, ¿no? De una conciencia común y de esto. Que tuviera cuidado, ¿ves lo que te digo? Que tuviera cuidado, sobre todo era eso, ¿no? Yo lo que recuerdo fue eso siempre, ¿no? Que tuviera cuidado, que se cuidara, pero no hacerle cambiar la ideología. Claro, y que eran idealistas más que nada, que eran de hablar, ¿sabes? De manifestaciones, de hablar, de hacer teatro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Que es que no hay muchas ideologías. Se suele hablar de las ideologías, pero hay solamente dos ideologías, progresista y reaccionaria. Cuando uno está en la posibilidad de progreso, bueno, puede progresar en el sentido de mantener las expectativas e ir ajustándose a la realidad. Cuando tienes un compromiso social o estás muy comprometido con tus ideales o tu ideología, tienes que tener cuidado también de si arrastras a los demás o no. Y lo que pasó en esta familia es que quedó toda afectada a raíz del compromiso social del abuelo, que nunca dio el brazo a torcer. Y bueno, yo lo admiro por eso, pero por otro lado, claro, carga con la culpa de los posibles desastres, del exilio de toda la familia, y eso es una cruz. Que en el fondo no cambié, porque también en aquel momento todos mis cuestionamientos empezaron por la filosofía, y yo creo que también somos hijos de una época, y en aquel momento me comprometí, me tocó por mis circunstancias familiares también, mi entorno más próximo, pero yo también me comprometí porque pensaba que estaban pasando muchas cosas en la Argentina y en todo el mundo, y me sentía que podía cambiar las cosas. Más que un recuerdo y un momento, fueron años de clandestinidad y de mucha inquietud, mucho temor. Quiero decir, dejé mi primer exilio antes de venir a España, fue de hecho irme a Buenos Aires. Y bueno, estuve menos de 2 años en Buenos Aires. Y en ese momento fue cuando se desató, digamos, la represión más absoluta. Fue bestial. Estoy hablando del año 75 y comienzo del 76. Pensemos que en marzo se hizo el golpe. Por lo tanto, un poco antes del golpe de marzo del 76 y a posteriori de eso, fueron unos meses terroríficos. Es que circulabas por la calle de Buenos Aires y eras testigo continuamente de eso, de los famosos coches Falcon sin matrículas ni placas, con policías que se bajaban. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. La puntilla fue cuando el ejército entró en la casa de mis padres en Mar del Plata. Pusieron todo patas para arriba, un grupo armado hasta los dientes, de tal manera que cuando recibí la llamada de que había estado el ejército en mi casa en Mar del Plata, relacionado con el acercamiento a mi círculo de relaciones en Buenos Aires, la primera decisión inmediata, en horas, fue abandonar la casa donde vivía, que llevaba 1 año y pico en ese piso. Porque además, muchos amigos de Marcelo desaparecieron. Los primeros desaparecieron. Marcelo, hubo un momento que se quedó como sin amigos, porque todos desaparecieron y estaban muertos. Hacíamos como una especie de alfabetización.
y a mis 2 compañeros de militancia los mataron. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. La respuesta contra los militares en principio viene como una respuesta de izquierdas, y el peronismo era un movimiento populista. Perón había tenido mucho coqueteo con el nazismo, con el fascismo, de tal manera que lo que hay ahí es precisamente uno de los conflictos ideológicos de la situación. Era esto, que toda la gente de mi generación, con una ideología izquierdista, marxista, llegamos a la conclusión, yo creo que la mayoría de los que estábamos en ese movimiento, en que la cosa de la izquierda pasaba por, llevar hacia la izquierda y hacia, hacia la izquierda el movimiento peronista. Son exactamente las 5 de la tarde de este miércoles 20 de junio de 1973. Recién se acaba de anunciar oficialmente por las altavoces que el presidente Cámpora arribó acompañado de Juan Perón y descendió en Morón. Y ahí fue cuando empecé a sentir como petardos. Pim, pum, pam. Entonces fue terrible porque hasta que me doy cuenta todo el mundo salió corriendo y me di cuenta que eran tiros. Entonces de golpe me tiraron al suelo y mucha gente se cayó arriba mío y me di cuenta que tenía las insignias de la Juventud Peronista, que yo militaba en Juventud Peronista, de la rama barrial, y me lo quité todo porque me dio miedo. Digo, mejor que no me vean con nada. Y salí corriendo y me tocaba a ver si me habían herido porque sentía pum, pum. Se muestra ahora uno de los elementos que fue localizado entre las ropas de uno de los agresores. Es un martillo, carabinas, pistolas automáticas. Están mostrando una bomba tipo molotov. Fue peor cuando vino Perón, que yo ahí me di cuenta realmente qué pasaba y quién era Perón, porque casi me matan. Bueno, mataron a cualquier cantidad de chicos, nunca se supo. Los ahorcaban ahí mismo, era terrorífico. Yo con la ambulancia iba de allá para allá y después a avisar a la Columna de La Plata, donde veía tu papá con Tesi, que eran novios, que no pude llegar entre ellos. Ellos me encontraron a mí y Tesi se subió a la ambulancia porque si no la pillaban. Bueno, fue terrible. El sistema, el aparato, el grupo de seguridad, los que controlaban aquel evento, eran la derecha más extrema del peronismo. De tal manera que ahí apareció la primera interpretación de lo que podría llegar a ser la decisión de Perón, a propósito de en qué sectores apoyarse. Barcelona és una ciutat situada al nord-est d'Espanya, capital de Catalunya. Ciutat on es va exiliar la meva família, possiblement per la seva similitud geogràfica amb Mar del Plata. Barcelona és el lloc on viuen actualment, des de fa ja més de 30 anys. Lleno de cosas buenas. Una de las cosas más lindas es la cultura catalana, la cultura que uno vive acá, que es diferente a la nuestra, con ciertas... Yo te diría que si hay una pequeña diferencia que agregaría a tu otra pregunta, es que se acepta mejor la cultura popular. Es más patrimonio de todo el mundo. Por ejemplo, cuando recién llegamos, más que ahora. Me gustó. Sentía esa extrañeza, el dolor de tener que dejar mi lugar, mi ciudad. Además me parecía una paradoja muy grande que justo todos los que más nos habíamos preocupado y más estábamos implicados en mejorar las condiciones del país y tal,
justo éramos los que lo teníamos que dejar, y lo dejábamos en manos de lo peor, de lo peor. Que si eso era, para mí era horroroso. Sin embargo, había pasado un año antes de venirme tan malo, tan casi convencido de que me asesinarían o que al final me terminarían capturando o haciendo desaparecer, que cuando llegué a Barcelona me resultó todo muy grato, muy apacible. Sí, el exilio fue duro, pero nos salvamos, en aquel momento pudimos salir todos del país. Luego habría otras consecuencias que no sé muy bien si tienen que ver o no con el exilio. Fuimos muy bien acogidos por los catalanes, por Cataluña. Yo actualmente me siento catalano-argentina o argentino-catalana. Quiero mucho Barcelona, quiero mucho a los catalanes y pienso que es la tierra de mis hijos. Y bueno, y después de tantos años, la parte más importante de mi vida la realicé en Barcelona. Nosotros mantuvimos nuestras voces. Ustedes van curando sus heridas. Empiezo a comprender las bienvenidas mejor que los adioses. Ni víctima ni héroe. Considero que esos conceptos son muy de clase media y muy también relacionados con las prensas rosas, desgraciadamente. No sé si han sido capturados o no por la prensa rosa, pero me parece que lo que uno tiene que hacer en la realidad para transformarla no merece premio, ¿no? Yo lo veo más como una víctima de la política, ¿no? Sí, para mí, sí. A ver, yo lo admiro mucho, tanto a mi abuelo como a mi padre y como a toda la familia de parte de mi padre, por lo que tuvo que pasar, ¿no? Y, hombre, lo que siento es admiración, ¿no? Y que joder, qué valientes. Y, bueno, pues soy un poco consciente de lo que sufrieron. Y, pues eso, que lo tengo en cuenta y que lo admiro. No sé, más orgulloso y más con la mente más tranquila se puede ir a la tumba porque ha peleado, nunca ha sido hipócrita, ha sido solidario, ha dado su vida siempre por los demás. Entonces, si alguien se puede ir tranquilo es el abuelo. Y él formaba parte del muy reducido grupo de no jóvenes que estaban en ese momento. Quizá, digamos, lo más destacable de todo el asunto es que una persona de su edad, de su generación, incluso de su estatus, porque era una persona con mucho prestigio en la ciudad de Mar del Plata, se implicase de tal modo, arriesgando así toda esa situación, digamos, de cierto privilegio de clase media que tenía entonces. Por lo demás, ya digo, era una persona, un idealista, igual que éramos el resto de las personas que estábamos metidas en aquello. Lo increíble, que a pesar de mi desamparada expectativa, no sé qué dice el viento del exilio. Recién 30 y pico de años después se está haciendo justicia, ¿no? Gracias a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo. Pero no solamente que no fue un error, sino que fue algo que era un desemboque natural, por razones, no sé, éticas, ideológicas, era un desemboque natural mío y de mucha gente como yo. No me puedo arrepentir. Me hubiera gustado que las cosas hubieran sido de otra manera, pero no arrepentirme, no. Ni víctima ni héroe.